Bien, tenemos la oportunidad de conversar en esta mañana con Luis Miguel de Camps, ministro de Trabajo, presidente del Partido Revolucionario Socialdemócrata. Buenos días, bienvenido. Muchísimas gracias, muy buenos días, distinguidos amigos. Muchísimas gracias por permitirme compartir con ustedes. Quiero aprovechar y felicitarles porque ustedes tienen una visión de años de antelación. Ustedes establecieron este escenario con un distanciamiento social larguísimo, de más de 5 metros. Eso fue pensado, ¿no? No, ya me doy cuenta. Yo quiero felicitarlo a usted porque nadie nos había dado ese crédito. Aquí hay un sabio que dijo, esto va a ser así, vamos a adelantar. Y darle crédito que se hizo en la época de César Medina. Claro, don César. Así mismo es, así es. Pero gracias por la observación. No, gracias a ustedes. Yo creo que usted tiene cosas importantes que decirnos a partir de la realidad, de lo que ha impuesto el COVID, los programas que se han articulado para que tanto empresas como trabajadores puedan tener una situación más o menos cómoda en medio de la crisis. ¿Qué tiene el ministerio contemplado con esto? Lo del programa FASE, ¿qué hay para el trabajador? ¿Qué hay para los empresarios? Bueno, yo quisiera señalar en primer lugar algo que todos los días se trata o se dice y por ser una realidad en la que nos encontramos a veces pasa por desapercibido. Y es el hecho de que este gobierno que acaba de iniciar ha iniciado en unas circunstancias que probablemente ningún otro gobierno lo haya hecho en la historia de la República Dominicana. Es una especie de economía de guerra mundial real, no parcial. Y todo eso obviamente lo estamos viviendo, lo estamos sufriendo. Eso significa en parte que algunas de las iniciativas del gobierno han tenido que ponerse en pausa para poder atender lo que es urgente y lo que es necesario. A propósito de la pregunta, en el Ministerio de Trabajo tenemos la responsabilidad de gestionar la mayor cantidad de espacios de empleo que se puedan lograr. Uno de los programas fundamentales que queremos poner en marcha y relanzar en otros aspectos es la intermediación de empleo. Sabemos que con la crisis mundial, pandémica y económica, ha habido impactos negativos a la realidad del empleo. Suspensiones, pérdidas de empleo, pérdidas de plazas de trabajo y todo lo que eso significa. Pero justamente se hace el señalamiento en estos días que a pesar de la crisis, ha comenzado a verse un poco de mejora, un poquito de mejora, que ojalá pueda ser esperanzador, pero todavía es muy temprano para poder dar datos concretos en la reactivación. Y hay necesidades de colocación de personas. Nosotros vamos a realizar un programa de una bolsa digital de empleo para permitir que el dominicano pueda lograr colocarse en un espacio que se esté buscando y que el empleador pueda encontrar los recursos humanos. Eso atado al hecho de los programas de capacitación en el inmediato, mediano y largo plazo. Todo eso va de la mano con las realidades que nos encontramos. Por ejemplo, el gobierno, como ustedes bien señalaban hace un momento, ha apostado por la reactivación, pero con la reactivación con los cuidados posibles. De hecho, el Ministerio de Trabajo tiene la Dirección General de Higiene y Seguridad Industrial que ha estado activada para poder asistir a los empleadores y a los trabajadores en la reactivación para que se puedan respetar lo más posible dentro de las realidades de cada empresa y los espacios físicos, los protocolos de distanciamiento. Por ejemplo, hace un par de semanas emitimos una resolución que entendemos facilitó la reapertura puntualmente del sector turístico para poder reactivar. Y en esa dirección nos encontramos. Además de eso, justamente mañana tenemos convocado el Consejo Consultivo del Trabajo para tratar de manera puntual y específica el tema del teletrabajo. Señores, el tema del teletrabajo hace un año se planteaba como algo lejísimo, como algo difícil. Si una de las cosas, entre comillas o sin comillas, positivas que se pueden sacar de esta terrible crisis, es que el mundo y el país ha tenido que verse actuando en aplicación del teletrabajo. Ahora, eso no se encuentra hoy regulado. El Código de Trabajo de la República Dominicana, que tiene casi 30 años, no lo podía regular hace 30 años. No lo contempla siquiera.
no lo puede contemplar porque estamos hablando de un código de 1992. No, pero me refiero a alguna modalidad que permita, no, el código es del 92. Del 92. Alguna modalidad que permita que por resolución se regule desde el ministerio. Bueno, ahí vamos. Y justamente nosotros vamos a trabajar y estamos en conversaciones para producir una resolución para tratar de regular lo más posible. Pero digo lo más posible porque como el código no lo puede contemplar, esa resolución en búsqueda de regularla tendrá que ser dentro de los confines, dentro del marco del código. O sea, que eventualmente habrá que ir al código a reformarlo. Sí, precisamente eso es algo que hemos mencionado y es que retomar las conversaciones para revisar y profundizar en la transformación del Código de Trabajo es una necesidad. Con temas como ese, por ejemplo, que al no estar contemplado las resoluciones que trabajaremos, tal vez no puedan ir tan allá o tan profundamente en ese espacio. Es decir, estamos en ese proceso y respecto al tema fase, ha habido una reducción importante de las personas que se encuentran en fase 1, que son aquellas suspendidas. Ya hoy están por debajo de 300,000 cuando tuvieron por encima de 700 hace algunos meses. Ya hoy están por 290,000, 280,000 aproximadamente y todos los días va bajando. Eso significa que en mayor medida ha habido una reactivación. Asimismo como se reducen las personas que han estado en fase 1, han aumentado las personas que están en fase 2, que son las personas que están activas trabajando y recibiendo algún ingreso por parte del gobierno. ¿En qué porcentaje, ministro? Porque ¿En qué porcentaje qué? ¿En qué porcentaje proporcional ha aumentado fase 2 con relación a la reducción de fase 1? Porque usted mencionó un elemento. Usted puede estar en fase 1 si está protegido en la empresa, ¿verdad? Pero sin trabajar. Pero también si la empresa cierra o definitivamente sale del mercado, sale de usted como empleado. Entonces, para ver qué tanto de esos 500,000 que salió de fase 1 simplemente fue un empleo que se destruyó o un empleo que se restituyó. Claro. En el punto más bajo de fase 2, es decir, de empleados activos, estaban los 190,000. Hoy están por encima de los 400,000 en fase 2. Por lo tanto, eso nos indica que sí, no más o menos la mitad. No, un poco más. No todos los que han dejado de estar suspendidos han estado a trabajar, pero sí la mayoría en este momento. Permítanos brindarle una taza de café Santo Domingo, café gracias. Del bueno. Ay, perdóname, Sí, Oscar, cómo no. antes de irnos muy lejos del tema. Me imagino que ustedes tienen ya claro la cantidad de empleo que se ha perdido, ¿no? El ministerio debe tener, supongo, ya un levantamiento de qué es lo que ha ocurrido desde la pandemia acá, desde que iniciamos estos programas especiales a partir de los efectos de la pandemia. Eso es un proceso que obviamente se va revisando todos los días y las informaciones no fluyen de la manera en que deberían. Esa es otra razón por la cual hay que revisar el Código de Trabajo. El Código establece que es obligatorio el registro de los contratos de trabajo. Estamos hablando del mercado laboral formal. Sin embargo, no establece que todas las desvinculaciones deben ser notificadas. Entonces, las informaciones hoy todavía no son completas. Sin embargo, dentro del mercado formal ha habido, obviamente, un incremento del desempleo. Se habla de un incremento de 3 o 4 puntos porcentuales a lo que había antes. Puede ser un poco más. Y eso es aparte de lo que es el mercado informal, que como ustedes saben, mercado laboral informal, que como ustedes saben, ronda el 56-57% del mercado laboral de la República Dominicana. Ese es uno de los grandes retos que está pendiente antes de la pandemia, ahora con más razón después de la pandemia en la República Dominicana. Y por eso al principio de la conversación mencionaba que uno de los programas que tenemos en carpeta y que comenzamos a desarrollar es el relanzamiento de las capacidades de intermediación de empleo. Esto atado a una transformación del Ministerio de Trabajo que estamos trabajando con una nueva ley orgánica del Ministerio para transformarlo de lo que es hoy, que es el Ministerio de Trabajo, al Ministerio de Empleo, Protección, Desarrollo y Seguridad Social. Recordemos que el Ministerio de Trabajo preside el Sistema Dominicano de Seguridad Social. Sin embargo, existen diferentes instituciones gubernamentales de hace muchísimos años que desarrollan una importante labor, pero que no necesariamente hay una conexión con relación de empleo. Y les explico.
todo este tema comienza con el empleo y termina con el empleo. Tiene que haber una conexión. Una persona en su vida productiva laboral, con un empleo, puede que lo pierda. Es en ese momento en cuanto los mecanismos de protección social deben de aplicarse y detonarse, pero con la búsqueda de la empleabilidad de dicha persona, para que entonces pueda lograr nuevamente emplearse y posteriormente ya, cuando tenga la edad necesaria, pues disfrutar de las pensiones que deberán ser dignas. Todo ese ciclo debe estar coordinado. Actualmente no está tan centralizada esa coordinación y es una de las motivaciones por las que estamos trabajando justamente en esa reforma integral del ministerio para poder brindar mejores soluciones al tema del fomento de la formalización y de la creación de espacios de empleo en la República Dominicana. Ministro, hay unas declaraciones suyas que versan sobre o que abordan el tema de los beneficios de sueldo 13 y vacaciones a las personas que han estado sometidas a los programas de FASE, ya sea básicamente los suspendidos o en sus puestos laborales. ¿Cuál es la situación de esos trabajadores cuando llegue el momento de los beneficios navideños? Mire, justamente eso es un gran problema que estamos atacando. Lamentablemente el Código de Trabajo establece que el salario de Navidad lo percibirán los trabajadores según los ingresos que hayan percibido y devengado durante el año. Una 12ª parte de todo lo que recibieron. Correcto. Sucede que ha habido una situación especial este año, en donde ha habido una cantidad de suspensiones. Si se aplicase tal cual se establece, eso iría en contra de los trabajadores. Nosotros estamos trabajando para buscar soluciones para beneficiar al trabajador, con el cuidado debido de que la economía pueda fortalecerse y encaminarse también. Y con el cuidado de no violar la ley. Por supuesto. Es un tema complicado. Por supuesto. Dar menos. Eso también es importante. Pero con cuidado de no quebrar la empresa, de que la empresa pueda abordarlo. Eso es importante que ustedes lo mencionen, porque también es otra de las razones que nos llama poderosamente a una revisión del Código de Trabajo. Obviamente la ley es la ley. Ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos convocando el Consejo Consultivo del Trabajo para la semana próxima, para discutir, bueno, ya tuvimos una reunión la semana pasada y la siguiente reunión la semana próxima, para dialogar en la búsqueda de soluciones consensuadas. A ninguna de las partes, y sobre todo a la sociedad en su conjunto, le convendría que eso se plantee de esa manera. Hay que buscar soluciones para que el trabajador pueda lograr recibir ese salario navideño. ¿Qué es lo que correspondería entonces, de la forma en la que estamos actualmente, qué es lo que correspondería a diciembre? Bueno, el código establece que lo que el trabajador haya recibido en el año se suma y se divide entre 12. Eso es trágico. Sí, porque si fue suspendido en marzo. Eso es trágico, tenemos que buscar soluciones. Sí. Porque es que no solamente al trabajador no le conviene, al empleador tampoco. Porque a la economía tampoco. Tenemos que encontrar soluciones. Y quiero señalar que tanto los trabajadores representados por las centrales sindicales como los empleadores con sus representantes, en las conversaciones que ya hemos iniciado, han demostrado tener un nivel de razonabilidad encomiable en la conciencia de que hay que buscar soluciones a esta problemática, porque saben todas las partes envueltas, obviamente incluyendo el gobierno, que no puede haber un atrincheramiento de ninguna de las partes. Ministro, hay también otro tema que ha surgido y comienza el ruido a sonar, y es sobre las personas que han sido desvinculadas de instituciones públicas, tanto en el Congreso como en el Ejecutivo, y muchos se quejan de que no están recibiendo sus prestaciones. ¿Cuál es la situación de protección que tienen los empleados públicos? La verdad que no sé hasta qué punto lo de carrera, lo que no son de carrera, cuál es la protección que tienen y hasta qué punto hay posibilidad de que sus derechos sean protegidos por el Ministerio de Trabajo. Bueno, dos cosas. En primer lugar, en términos laborales, la República Dominicana tiene dos ejes de regulación para las entidades públicas y para el resto de las entidades. Para el resto de las entidades es el Código de Trabajo. Y para la gran mayoría de las entidades públicas, pues es la Ley de Carrera Administrativa, Función Pública, que las regula el Ministerio de Administración Pública. Sobre esas,
el Ministerio de Trabajo pues no tiene capacidades. No tiene ningún tipo de... Sin embargo, hay instituciones públicas que sí son descentralizadas, que sí se rigen bajo el Código de Trabajo. En esa sí. Y ahí por ejemplo, en el Congreso, que es donde más ruido estoy escuchando, en el Senado de la República. Todo eso que son poderes del Estado y que son organismos propios del propio Estado, que no son descentralizados ni mucho menos, eso están bajo la sombrilla de las competencias de la carrera de Administración Pública, carrera de Servicio Público y el Ministerio de Administración Pública. Entidades públicas que sí están gobernadas bajo el régimen del Código de Trabajo, el Indotel, el CIRD, ese tipo de entidades descentralizadas y autónomas. Pero fuera de esas excepciones... El correo, por ejemplo, yo recibí ayer una gente del correo que vinieron a verme aquí a decirme, me han cancelado en masa y no hay quien lo dé la cara. Eso también es centralizado. Eso no es un tema que como Ministerio de Trabajo nosotros pudiéramos, aunque quisiéramos, pudiéramos intervenir. Esa gente tiene que ir es al MAP. Así es. Porque hay mucha queja, mucha gente que la mandan para su casa y... Ahora, en el término del Código de Trabajo, sí es un tema que está total y absolutamente regulado y revisado y con sentencias en 30 años de sentencias, ¿no? De cuáles son los procedimientos y cuáles son las prerrogativas. Eso es algo interesante. Aprovechando este espacio, quisiera expresarles también que junto con la iniciativa de la transformación del ministerio que acabamos de mencionar para convertirlo en el Ministerio de Empleo, Protección, Desarrollo y Seguridad Social, también tenemos, como ya ustedes se imaginan, la necesidad de retomar las conversaciones del Código de Trabajo, respetando los derechos adquiridos siempre, y también está la iniciativa transformadora de la revisión del Sistema Dominicano de Seguridad Social. Por ejemplo, la Ley de Seguridad Social, que tiene ya 19 años de promulgada, llama a la creación de un fondo de desempleo, pero eso nunca se ha podido aplicar por diferentes razones en diferentes tiempos. Si hubiese existido hoy ese fondo, toda esta problemática que tenemos, tuviésemos algunos recursos a los cuales recurrir para solventar parte al menos de esta problemática. Y así como eso, hay otros aspectos como la atención primaria del seguro familiar de salud y otros. Usted plantea, ministro, el tema de que van a la discusión del Código Laboral sin que esté sobre la mesa afectar derechos adquiridos. Usted está hablando directamente sobre la cesantía. No, eso no se puede afectar. Los derechos adquiridos hay que respetarlos. Eso es algo que no solamente el sector trabajador, según las informaciones preliminares, ambos sectores están conscientes de que los derechos adquiridos hay que respetarlos. Las discusiones se deberán desarrollar y deberemos abordar los temas. Lo que sí queremos... El sector empleador no tiene problema en que respetemos los derechos adquiridos hasta ahora, pero posterior a la revisión del código, que sí se establezca un régimen diferente al que existe actualmente para la cesantía y la ruptura laboral, sobre la base de que ya se entiende que la aportación que hacen para las pensiones está supuesto a sustituir esa previsión de la cesantía. Que no hay una doble tributación. Esa es una información que ustedes nos brindan ahora, le agradecemos la misma. De manera formal, cuando la discusión sea retomada, pues ahí nos enteraremos de cuáles son las posiciones de las partes y buscando la mejor manera. ¿Hay plazo y hay fecha para convocar a la comisión para seguir con el tema? Es un tema que se ha manejado en los últimos 10 años discutiendo esto. Exacto. No, nosotros queremos convocar para retomar el tema este año y de manera conjunta programar una cronología de trabajo para abordarla el año próximo. Pero iniciar esos trabajos preparativos este año. Yo creo que en etapas de crisis como la que nos encontramos, hay dos alternativas de conducción. Una es que quede todo igual, u otra es identificar cuáles son las oportunidades de mejora y aprovechar justamente la situación para mejorar y beneficiarse de esas mejoras la población dominicana. Nosotros apostamos por esta segunda visión. Y yo creo, como he dicho hace un momento, que ambos sectores, trabajador y empleador, están no solamente conscientes, sino dispuestos, y hasta ahora sí lo han demostrado ambos, de colaborar en la búsqueda de esas soluciones. Ahora mismo, temas pendientes en la seguridad social sobre la crisis del COVID, la ampliación de las coberturas, todo este tipo de cosas están en la agenda de
de la Seguridad Social pendiente de alguna decisión tomada en esa dirección? Bueno, lo que sí se ha hecho es la ampliación de los plazos de cobertura de la salud a los empleados suspendidos, porque ese es otro tema también que afecta con esta situación extraordinaria. Si se fuera a aplicar a rajatabla los textos legales, pues un empleado que tenga más de 60 días suspendidos no pudiera acceder a la salud. Eso lo hemos estado cubriendo. La Seguridad Social ha estado invirtiendo fondos que tenía, que están bastante bajos ya y no se pueden bajar demasiado, para que el trabajador tenga cobertura de salud y tenga cobertura también de riesgos laborales. No, perdón. Siga, continúa. Bueno, perdón. Tenga esas coberturas. Junto con eso, pues, existen temas pendientes, pero que tienen que ver con la reforma del sistema dominicano de seguridad social para mejorarlos, tanto en el ámbito de salud, como decía, de atención primaria, como en otros ámbitos de riesgos laborales. Me preguntaba básicamente de la crisis COVID y el rol que ha jugado la Seguridad Social en este proceso. Bueno, una de las cosas obviamente no existía en el catálogo de servicios. La enfermedad no había sido conocida, obviamente. Las pruebas están incluidas también. Sí, se está incluyendo, pero quien ha estado solventando eso es el sistema de seguridad social, puntualmente el IDOPRIL, que ha estado dando los fondos para el pago de las pruebas. Por eso es que el dominicano que realiza una prueba pues no tiene la obligación de pago dependiendo del tipo de institución ante la cual se la realice, y eso ha sido parte de los servicios que se han estado incluyendo y prolongando. Ahora, ¿hasta cuándo? Eso es un tema que tendremos que ver. Luis Miguel, gracias por su tiempo. Luisín tiene una pregunta para cuando usted vuelva, para la próxima. Luis Miguel de Cans, ministro del Trabajo. Y se va a pasar porque era del discurso esta noche, así que... Bueno, él vendrá pronto. Gracias, Luis Miguel. A ustedes, gracias por acompañarnos. Mañana estamos de vuelta a partir de las 5 de la madrugada.